Mateo 28, amén. Gloria al Señor. Aleluya. ¿Ya todos lo tenemos? 28 del 18 al 20, amén. Mateo 28. Gloria a Dios. ¿Lo tenemos todos? 28 del 18 al 20. Y la palabra del Señor se lee así en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu, y su palabra dice así. Y Jesús se acercó, les habló diciendo: toda potestad me has dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Vamos a orar. Padre amado, bendito Rey de Gloria, Señor, te doy gracias por tu palabra. Háblanos, Señor, abre nuestro entendimiento. Espíritu Santo, ayúdame a hablar tu palabra, Señor. Que seas tú hablando a través de mis labios, Señor. Que ni una palabra salga de mí, Señor. Ayúdame, Señor, para poder hablar lo que tú quieres que hable. Y ayúdanos a ponerla por obra. Oh, a ti la gloria, papá, no a nosotros, sino a tu nombre, gloria. Al único y sabio Dios sea toda la gloria. Espíritu Santo de Dios, glorifica a mi Cristo amado. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Puede tomar su asiento, mi amado hermano. El viernes pasado, 24 de enero, vimos la primera enseñanza del manual de doctrina del camino de santidad, que el tema era los propósitos de la iglesia local, pero nos faltó un punto. A veces uno puede decir: híjole, yo dije, va, un punto, y ahora, pero es que el Señor quería que se extendiera ese punto. A veces uno lo puede ver como, o con 10 minutos lo terminaba, pero no, es que el Señor no quería en 10 minutos, amén, aleluya. Y los puntos que vimos anteriormente era que debemos reunirnos como iglesia local, ¿verdad? Como dice su palabra, y no dejando de congregarnos como muchos tienen por costumbre, y más cuando aquel día se acerca. ¿Cuál día? La venida del Señor, o que nos lleve, ¿verdad? Del otro punto, adorar en espíritu y en verdad. Como le dijo el Señor a la samaritana, la hora es y la hora viene cuando los verdaderos adoradores adorarán en espíritu y en verdad, porque mi Padre tales adoradores busca. Si el Señor busca, hermano, es que no hay suficientes, y nosotros queremos ser adoradores, ¿verdad? También dice enseñar la doctrina de las Sagradas Escrituras. Esos son los propósitos, los objetivos de la iglesia local. Enseñar la doctrina de las Sagradas Escrituras. ¿Por qué dice eso? Porque hay mucha gente que ahora traen otras doctrinas. La doctrina de la prosperidad, yo la verdad, yo no la veo. Yo no la veo en la Biblia, esa doctrina de prosperidad. Yo veo que dice que Dios bendice al dador alegre. Sí, sí, pero también dice que el Señor nos va a dar lo que sea necesario. También dice David: joven fui y envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Pero no dice que vamos a ser prosperados. Algunos el Señor los prospera por su misericordia, ¿verdad? Pero acuérdense que también cuando la mujer le regó el perfume a los pies, y dijo Judas: ¿por qué se regó ese perfume? Mejor se hubiera vendido para dárselo a los pobres. Pero dice que no era por bueno, sino porque él tenía la bolsa del dinero y sustraía de lo que se echaba. Mire, entonces, ¿qué le dijo el Señor? Esto, dice, déjala, porque esto ha sido para glorificarme. Dice, a los pobres siempre los tendréis,
pero a mí no me tendréis siempre, porque ya me iban a matar al Señor, ¿verdad? Entonces dice que tenía, ese es un propósito, que hay que enseñar la sana doctrina, ¿sí? Dice también sobre los falsos maestros, porque dice que en los últimos tiempos vendrán falsos maestros, ¿sí? Hemos visto cómo hay gente que ha hecho que lo sigan la gente y luego los hace que se suiciden. Vemos a este hombre que todavía está en la cárcel, cuántas niñas no violó. Falsos maestros, y los padres se las entregaban, hermanos. Qué tristeza, ¿verdad? Dice también la doctrina de la santidad. Muchos dicen ahora las falsas doctrinas. No, Dios no ve, a Dios no le importa lo de fuera, Dios quiere el corazón. Amén. Eso es lo que dicen, pero dice la Biblia que sin santidad nadie verá al Señor. A ver, si no importa lo de afuera, si Dios solo quiere lo de adentro, entonces nosotros agarremos un vaso bien sucio y pues nomás limpiemos lo de adentro y de afuera dejémoslo así sucio y tomemos agua en él. ¿Verdad que no? No, nuestro Dios es un Dios santo, amén. También otro punto, seguir las reglas y mandamientos para hacer el bien y evitar el mal. ¿Sí? O sea, seguir los mandamientos del Señor. Por ejemplo, que dice uno de los mandamientos: no matarás, ¿verdad? No robarás, para hacer el bien y no hacer el mal, amén. Aleluya. Amar a Dios y al prójimo. Ah, qué dura cosa. A Dios sí, pero al prójimo está un poco difícil a veces, pero sí se puede, hermanos, con la ayuda de Dios, ¿verdad? Porque a veces, es que el hermano Ángel me hizo una mueca. No, pero si yo me acuerdo, a lo mejor le estaba dando comezón por aquí, y yo pensé que fue a mí, ¿verdad? Por no quererse rascar, nomás hizo, ¿verdad? Entonces, y yo digo, el hermano Ángel me hizo una mueca, no. Pero así, yo también me tengo que acordar que a veces yo también fallo, ¿sí? A veces, como les he dicho en otras veces, hay gente que me ha dicho, usted, ¿por qué está enojada? Y no estoy enojada, hermano, estoy cansada. Pero como les digo, mi rostro no sé cómo se ve porque yo no me puedo ver. Si yo supiera, trataría de cambiarlo, ¿verdad? Y mire que desde joven mucha gente me tenía porque yo, no me conocían, pero me veían y me decían, tu hermana se ve que es bien corajuda. No, nomás se ve así, decía mi hermana, pero no. Pero bueno, ¿verdad? Bueno. Entonces, amar al prójimo. Y hay un versículo que dice que así como Dios nos perdonó, nosotros también tenemos que perdonar a nuestros hermanos. Si hablaron de nosotros, pues perdonemos los hermanos, ¿verdad? Y más si no es verdad. ¿Qué dice la Biblia? Bienaventurados sois cuando vituperen hablando mentira de vosotros. Preocupémonos cuando sea verdad lo que dicen, ¿verdad? Ahí sí preocupémonos. Y en vez de perdonar, vayamos y pidamos perdón, amén. Sí, hermano, yo dije eso, perdón. Sí, pero se nos hace difícil eso, ¿verdad? Pero es verdad. Entonces, esos fueron los puntos que vimos hace 8 días. Pero ahora el punto que nos faltó es: difundamos el Evangelio. ¿Qué quiere decir la palabra difundir? Extender, esparcir, propagar, o sea, predicar el Evangelio. Difundamos el Evangelio, ¿sí? Eso quiere decir difundamos el Evangelio. Pero ¿qué es el Evangelio, hermanos? Dice que el Evangelio es buenas nuevas. ¿Por qué? Porque antes, hermano, la gente que moría, todos iban al mismo lugar, ¿sí? Pero ahora dice que evangelizar es dar a conocer el mensaje de reconciliación, lo que hizo Cristo por nosotros en la cruz del Calvario al morir y resucitar, ya que según la ley todos estábamos destituidos de la gloria de Dios y merecíamos la muerte. Así dice Romanos, ¿verdad? Dice porque el pago del pecado es muerte, ¿verdad?
Amén, dice, estamos destituidos de la gloria de Dios y merecíamos la muerte. Pero con el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, solo tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados, creer en Él y confesarlo como Señor, ¿verdad? Al Señor Jesús, y seremos salvos del tormento eterno. Como dice su palabra, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y ese versículo usted, si trae con que anotar, lo encuentra y lo quiere leer en su casa, lo encuentra en Romanos 10, 9 y 10. Ya no voy a leer tantos versículos en la Biblia, porque yo sé que a veces hay hermanos que no pueden buscarlo muy rápido, ¿verdad? Entonces yo se lo voy a leer para que no perdamos tanto tiempo. Dice, ¿quiénes debemos evangelizar? Quiero que usted me conteste esa pregunta. ¿Quiénes son los que debemos evangelizar? La iglesia. La iglesia. ¿Y quién es la iglesia? Nosotros. Nosotros somos la iglesia. Pero, ¿cómo debemos evangelizar? Primero, hermanos, antes de salir allá afuera, tenemos que interceder por los pecadores, pidiéndole a Dios rompa las cadenas de pecado y que el Espíritu Santo toque sus vidas y ponga hambre y sed, ¿verdad? De venir a su casa. Tenemos que orar. También antes de salir a evangelizar tenemos que orar para que Dios toque las almas a quien se le va a repartir los tratados, ¿verdad? Y vamos a ver lo que dice Primera de Timoteo 2, 1 al 4. Primera Timoteo 2, Primera Timoteo 2, capítulo 1 al 4. Gloria a Dios. Primera de Timoteo 2, 1 al 4. Dice así: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones y peticiones de acciones de gracia. Miren, que el Señor quiere que cuando Él nos conteste, por ejemplo, ¿verdad? El día que llegó nuestro hermano Roger, que supimos que llegó nuestra hermana Elsa, aquí le dimos gracias al Señor porque los trajo con bien. Hermano puede decir, pero si tanta gente que llega. Pero si escuchó usted que ayer un avión que venía con pasajeros chocó con un helicóptero. Mire, hermanos, qué tristeza. Por eso es bueno darle gracias. Por nosotros le dimos gracias a Dios que los trajo con bien. Y cuando veamos aquí a nuestros pastores, también le vamos a dar gracias a Dios. Murió un montón de niños. Murieron, hermanos, ¿sí? Entonces la gente ya ve eso natural, pero no, mire, es peligroso. Lo que estaban diciendo, que tanto el despegue como el aterrizaje son peligrosos, pero uno ya está acostumbrado a eso. Como también ahora se ve muy natural que una mujer salga embarazada y pues va a tener su niño y todo. Pero sabe que antes, ahora porque hay más ciencia, más doctores preparados, pero antes mucha mujer moría por un parto. Amén. ¿Sí? Por eso ahora ya lo vemos muy así como cualquier cosa, pero no. Por eso desde que su nuera o alguien salga embarazada hay que empezar a orar. Ya solo que sea la voluntad de Dios que pase algo, aunque oremos, ¿verdad? Sí. Porque Dios sabe qué es lo mejor para nosotros. Amén. Sí, amén. Entonces dice, aquí donde estábamos, dice rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes. ¿Quiénes serían los reyes? Los presidentes y también los reyes que hay en otro lado. Por todos los que están en eminencia, o sea, los jefes de policía, los jefes de doctores, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Mire, a Dios le agrada que usted y yo oremos por esas almas. Y mire lo que dice el 4:
el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Mire, hermanos, el Señor quiere que todos sean salvos. Amén. Pero el problema no está en el Señor, porque muchos dicen, no, es que ya Dios ya escogió quiénes. No. El problema está en que nosotros tenemos libre albedrío y muchos prefieren continuar en el pecado a buscar a Dios. Ese es el problema. Pero como leemos aquí, el cual, que Dios dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. O sea que Dios quisiera que nadie se perdiera. Amén. Así ¿Sí? es. Así como usted y yo también queremos que ninguno de nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros familiares se pierdan, ni nuestros vecinos. Amén. Aleluya, dice. Con nuestro testimonio, a través de nuestras buenas obras, siendo amables, como dice Mateo 5:16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. O sea, cuando los vecinos, las personas de afuera, ven que usted y yo hacemos buenas obras, por ejemplo, ¿qué podría ser? Que verdad que vaya alguien de nuestro vecino cargando muy pesado y usted va con manos vacías a ayudarle. Oh, mi vecino, mi vecina es buena persona, ¿verdad? O si usted ve que llegan unos trabajadores, está haciendo mucho calor, ¿gusta una botellita de agua? Oh, pues no veo aquí ningún santo. Serán cristianos. Si son cristianos, porque no hay ni una imagen, ¿verdad? La gente se da cuenta a través de nuestras buenas obras. Predicando la palabra de Dios con tratados. Debemos aprovechar cualquier oportunidad que tengamos de hablar con las personas para hablarles del Evangelio. Cualquier oportunidad. A veces vamos a la clínica y estamos mucho rato y a veces se pone a hablar ahí una señora con nosotros y ay, que a mí me duele. No, pues fíjese que a mí también, pero yo voy a la iglesia y le pido a Dios que me ayude y Él pues me ayuda. Tal vez no me quita el dolor, pero lo soporto, ¿verdad? Y fíjese que yo antes estaba peor, pero ya desde que conocí a Cristo mi vida ha cambiado, ¿verdad? A hablar, ¿verdad? Con las personas del Evangelio. Dice, pero les digo, es necesario que también a otras ciudades anuncie el Evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. ¿Sabe quién dijo esto? Nuestro Señor Jesucristo lo dijo en Lucas 4:43. Le dijo, ¿verdad?, a los discípulos, pero Él les dijo, es necesario que también a otras ciudades anuncie el Evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Y el Señor lo llamó a usted y a mí para predicar el Evangelio, hermano. Si el Señor dice que para eso fue enviado, Él nos salvó a usted y a mí para que también nosotros hablemos del Evangelio. Dice, otra forma, ¿verdad? Que podemos también evangelizar. Tal vez usted y yo no podamos ir a las naciones dando ofrendas misioneras. Dice, ayuda a que el Evangelio sea predicado, ¿verdad? Porque a veces usted y yo no podemos ir a las naciones, pero la ofrenda misionera que se recolecta aquí se manda a los misioneros que están allá, que no tienen, y para que ellos se ayuden en algo, a veces a comprar material, a veces para que ellos compren su comida, porque dice la Biblia que el obrero es digno de su salario. O a veces lo ocupan para hacer eventos, o para comprar tratados, o para comprar los sobres, para lo que le ocupen, pero ellos continúan con el Evangelio. Amén. Hermana, disculpe, pero también dice la Biblia que no por obras para que nadie se gloríe. Sí, pero, o sea, tiene razón, pero dice que
aquí lo que estamos diciendo, que a través de dar la ofrenda misionera podemos hacer que el evangelio continúe en otras naciones. y nosotros ni sabemos a quién le mandan nuestra ofrenda. Sí. ¿Sí? Entonces, pero mire, dice aquí, vamos a ver qué dice Lucas 8, 1 al 3, hablando de las ofrendas misioneras y de que sirven para que se propague el evangelio. Mire, ahora si yo mandara a una cierta iglesia y que yo viniera y que le dijera, digo si mandara porque no lo hago, menos ahorita que no estoy trabajando. Fíjese, hermanos, les quiero decir que tengo ya como un año que yo estoy sosteniendo una iglesia allá en México. Les mando cada mes $500. Eso sería lo que dice la hermana, que me estoy gloriando, que yo soy la que no. El Señor es el que toca los corazones y es el que da para que uno dé. Vamos, ya tenemos Lucas 8 del 1 al 3. Y miren a quién se lo hicieron. Lucas 8 del 1 al 3 dice así. Dice, aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él. Y miren, y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, y aquí las menciona el Señor, rara la vez menciona personas. María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, esta era una mujer que tenía, y Susana, y otras muchas que le servían de sus bienes. Miren, estas, ¿verdad? Estas mujeres le daban en gratitud por haber sido sanadas y liberadas, le daban al Señor dinero para que nuestro Señor Jesús siguiera predicando el evangelio. Usted puede decir, pero ¿para qué quería el Señor Jesús ese dinero? Pues para comer, o tal vez para cuando iba, como él, acuérdese que antes no había tanto transporte, y más caminaba la gente. Sí, tenían sus caballos, pero el Señor, ¿qué caballo iba a tener para andar de aldea en aldea? ¿Verdad? Tal vez rentaba alguna vez un carruaje que lo llevaran, para rentar una habitación que le agarraba en el camino, ¿sí? Entonces, para comprar comida, o tal vez se le gastaban sus sandalias, se compraba otro par, o la ropa, o el manto, ¿verdad? Para eso le servía al Señor, para seguir predicando el evangelio, ¿verdad? Entonces, es bueno, ¿verdad?, que cuando se recoja la ofrenda misionera, como nosotros, más si no podemos ir tan lejos a evangelizar, pues aunque sea que lo poco o lo mucho que tengamos, ayude a los que sí pueden seguir predicando el evangelio, ¿verdad? Amén. Mire, por eso yo me sorprendía, digo, yo pensé, pero si ya me faltaba poquito para acabar pero el Señor quería que se explicara mejor esto. Dice, con una vida entregada al servicio de Dios. Así también se puede predicar el evangelio, como una vida entregada al servicio de Dios. Dice, después subió al monte y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él, y estableció a 12 para que estuviesen con él, y oigan bien, y para enviarlos a predicar, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Eso usted lo encuentra en Marcos 3, 13 al 15. Mire, hermanos, los que el Señor llamó, no los llamó para que anduvieran ahí con él ni para que estuvieran de vacaciones, sino para instruirlos, para que ellos fueran a predicar y para darles autoridad para que echaran fuera demonios.
¿Por qué? Porque había mucho endemoniado en ese tiempo. Y también ahorita, aunque usted no lo crea, ahí hay gente que no, ya ni sabe ni quién es. Y a veces hay gente que no se ve endemoniada, pero sí tiene demonios. Todo eso de drogas, de alcohol, de tabaco, de fornicación, de adulterio, son demonios, sí, que los instan a pecar. Amén. Dice también, amén, la palabra de Dios. Dice, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, miren lo que el Señor les dijo: a la verdad la mies es mucha, o sea, es mucha la gente, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y yo quise buscar la palabra obreros en el diccionario y mire lo que encontré. Dice que obrero del griego es ergates, que significa uno que labora o trabaja en la obra de Dios. Esto siempre ha sido así, hermanos. En la obra de Dios queremos las bendiciones, pero no queremos trabajar en la obra de Dios. ¿Sí? Yo quisiera tener esos 23 años cuando el Señor me rescató, ¿verdad? Que íbamos por las montañas a evangelizar, que íbamos caminando a las campañas que se hacían con mi esposo. Íbamos 3 niños ahí jalando. Él se cargaba uno y otro, y el otro caminando. Y caminando, hermanos. Y no porque no hubieran vehículos, ¿verdad? Sino que a veces pues mejor caminábamos. Y veníamos de noche ya. A veces sí no había vehículos que subieran hasta allá, hasta los cerros. Pero era tan bonito, hermanos, eso. Pero ya no tenemos esa misma fuerza. Ahora hacemos lo que podemos, ¿sí? Y yo quisiera hacer más de lo que puedo, pero ya no puedo, ¿sí? Pero Dios nos da la fuerza, ¿verdad?, para seguir adelante. Amén. Dice, el Señor Jesús no dice que todos tenemos que predicar aquí en la iglesia, porque es un don como otros dones. Mire, dice, de manera que el que tiene dice que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Está hablando de los que profetizan, ese es un don. Dice, o si de servicio, en servir, ¿sí? Servir, fíjese, es un don también. Oh, hermano, ¿quiere un agua? O si le necesita agua, es un don, ¿verdad? Dice, el de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, ¿sí? Pero evangelizar o predicar el evangelio allá afuera es un mandato a toda la iglesia. Y esto lo vemos en Marcos 16:15, dice, y les dijo, id por todo el mundo a predicar el evangelio y a toda criatura. No les dijo si quieren ir, vayan, o si pueden ir. No, les dijo id, ¿sí? Vamos a ver qué dice Lucas 24, 46 al 49. Lucas 24, 46
al 49, amén. Aleluya, dice así: y les dijo, así está escrito, y así fue necesario, que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento, el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder de lo alto. Mira lo que dice aquí arriba otra vez el 46 y 47. Y así está escrito, que fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y perdón de pecados en todas las naciones. Mire, ¿sí? Entonces es necesario que prediquemos, amén, el evangelio, amén. Dice también otro versículo: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, que puede ser nuestra casa, en todo Judea, nuestro vecindario, en Samaria, a nuestros alrededores, y hasta lo último de la tierra. Eso usted lo encuentra en Hechos 1:8. Mire, el Señor dice que íbamos a recibir poder, el Espíritu Santo. ¿Y cuántos tenemos al Espíritu Santo? Amén, ¿verdad? Dice la palabra que cuando aceptamos a Cristo, fuimos sellados con su Espíritu Santo. Entonces, ¿verdad? Pero ¿cómo podemos tener ese poder? ¿Cómo podemos obtener ese poder? Orando y ayunando, leyendo la Biblia, alabando a Dios, leyendo a Dios. Buscando de Él. Orando, ayunando, leyendo la Biblia, viniendo a los servicios y sirviéndole a Dios. Y si usted y yo salimos a evangelizar, el Señor nos va a dar poder. ¿Sí? ¿Para qué? Para poder predicar el evangelio. ¿Sí? En la casa podemos orar, ¿verdad? Yo sé que hay personas que no pueden ayunar por causa de las medicinas, pero la oración es muy poderosa. La lectura de la palabra, amén. Aleluya. Porque yo me acuerdo también que una vez alguien predicó sobre el ayuno, cuando yo era nueva, y me puse muy triste, porque yo en ese tiempo, yo trabajaba todos los días, de 6 de la mañana a 12 del día. No faltaban los servicios, porque los servicios eran en la tarde. Y yo trabajaba en un mercadito haciendo hotcakes, aguas frescas y chocomil y tortas. Y se me quedó viendo el pastor cuando terminó, me fue a saludar. Dice: Dios le bendiga, hermana. ¿Por qué está triste? Porque yo no puedo ayunar, pastor. ¿Está enferma? ¿Tiene algo? No, pastor, yo trabajo, le digo, vendiendo comida y pues no puedo ayunar. Hermana, le digo, salgo hasta ¿a qué hora salía? No, a las 12 no salía como a las 2. Digo, salgo a las 2. Hermana, ayune de vez en cuando y va a ser mejor ese ayuno, porque va a estar entre la tentación. Digo, ¿de veras, pastor? Sí. Y gracias a Dios, ¿verdad? Pero mire qué bonito cuando un pastor se dispone a explicarle a usted, a decirle. Porque si él, yo creo que fue Dios que lo llevó hacia donde yo estaba. Bueno, saludar a todos, pero y él vio la tristeza en mis ojos. Esos son los siervos también cuando están llenos del Espíritu Santo y el Señor les revela, ¿verdad? Si no, yo no hubiera ayunado, y yo tardé un buen tiempo trabajando ahí, ¿sí? Amén. Entonces, ¿verdad?
es importante. Si no puede ayunar, no se preocupe, pero puede orar y puede leer la Biblia. Amén. Lea los milagros que hizo nuestro Señor Jesucristo, lo que hicieron los apóstoles, para que la fe se aumente, ¿verdad? Cuando usted lee eso, usted dice, ay, qué bonito, ¿verdad? ¿A poco? Miren, cuando dice que ya después que murió el Señor Jesucristo, que Juan y Pedro iban dice a la hermosa la oración, y que estaba un cojo ahí pidiendo limosna, y que les pidió una limosna. Miren, la doctrina de la prosperidad que dice que si usted está bien con Dios, usted tiene dinero, pero si usted no tiene dinero, está mal con Dios. ¿Y qué le dijo Pedro y Juan al paralítico? Le dice, no tengo ni oro ni plata, pero de lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Y dice que ese cojo saltó y entró saltando y brincando y glorificando a Dios al templo. Pero ahora nosotros, ¿qué le vamos a decir? No tengo ni oro ni plata, pero tampoco tengo poder. Ellos no tenían oro y plata, pero tenían poder. ¿Por qué? Porque iban a la oración, porque iban a los servicios, ¿sí? Entonces, cuando usted y yo venimos a la oración, venimos a los servicios, también recibimos poder, y esta palabra nos motiva a buscar de Dios, nos motiva a seguir adelante. Y créame que Dios puede usar a cualquiera cuando Él quiera hacer algo. Pero a veces nosotros, el adversario luego nos ataca. No, ¿y tú cómo vas a hacer esa sanidad? Nada, que tú, mira, hasta te duele la rodilla. No, pero eso no importa que nos duela la rodilla. Si el Señor quiere que oremos por otra persona y sanarla, lo va a sanar. Porque ¿qué dice? Que el apóstol Pablo sanaba a los enfermos. ¿Y qué dice? Que tenía una enfermedad y que le había rogado al Señor 3 veces que lo sanase de su enfermedad. Y el Señor le dijo, bástate de mi gracia, porque en la debilidad se perfecciona mi poder. Y más adelante dice que eso le había sido dado para que no se enalteciera. Porque si usted se da cuenta que hasta la gente como que idolatra al apóstol Pablo. Ay, no, yo admiro a Pablo, sí, fue un gran siervo de Dios. Y a los demás como que, Pedro, hasta negó al Señor, hasta se hundió en el agua. Pero ¿a poco usted y yo le íbamos a decir al Señor, Señor, si eres tú, dime que vaya, que yo camine sobre el mar? No, que le vamos a andar diciendo eso, Él fue atrevido, sí lo negó, pero se arrepintió. Y dígame, cuando el Señor resucitó, ¿a quién dejó encargado de la iglesia? A Pedro. Y Pedro era, no quiero ofenderme, era como yo, así medio atrabancado, ¿verdad? Sí, Pedro era medio atrabancado. Él ya ve que cuando arrestaron al Señor, dice que sacó la espada y le tiró a la oreja a un soldado, dice, y el Señor la levantó y se la pegó. Guarda tu espada, Pedro, porque el que espada mata, espada muere, ¿verdad? Y según él defendió al Señor, sí lo negó, sí. Y usted y yo también a veces lo hemos negado al Señor. Cuando el Espíritu Santo nos dice, ándale, vete al servicio, ay Señor, es que no, hoy no, mañana, ¿verdad? O cuando nos llama el Espíritu Santo, párate a orar, ay Señor, hace frío, al rato, ¿verdad? Lo negamos, pero el Señor es bueno y nos perdona y nos da más oportunidad. Y así Pedro lo negó 3 veces, y el Señor dice que cuando el Señor lo volvió a ver, él se salió y lloró amargamente y le pidió perdón. Y por eso, antes de encargarlo de la iglesia, las 3 veces que Pedro lo negó, el Señor 3 veces le dijo, Pedro, ¿me amas? Apacienta mis ovejas. ¿Sí? 3 veces lo negó, y 3 veces el Señor le preguntó si lo amaba. El Señor lo perdonó y lo dejó encargado, ¿sí? Pero ¿qué pasó? Ese Pedro que se había ido huyendo de la gente, que dijo, no, yo no lo conozco. Ese Pedro cobarde, cuando recibió poder del Espíritu Santo, dice que se levantó y predicó el Evangelio, y mucha gente se salvó, ¿sí? Entonces, ¿verdad? Vemos ahí que, aleluya,
Gloria a Dios. Y siguiendo, predicaba diciendo: el reino de los cielos se ha acercado, sanad enfermo. Estaba él aquí, en que recibiremos poder, ¿verdad? Ellos recibieron el poder y tuvieron el valor para predicar el evangelio, amén. Nosotros también tenemos al alcance ese poder, ¿verdad? Pero solo tenemos que creerlo. Aquí hay unas hermanitas que en mi espíritu siento que el Señor le quiere dar el don de lenguas, pero no sé qué pasa, pero yo sé que pronto el Señor la va a bautizar si se meten más con Él y le dicen: bautízame, Señor, bautízame más cuando está la alabanza. Señor, bautízame, mi alma te alaba. El Señor la va a bautizar, amén. Aleluya. Dice hermanos, que Dios nos va a pedir cuentas de las almas como iglesia de Silmar, de las almas de la ciudad de Silmar. Si no evangelizamos, si evangelizamos por allá, por otro lado, qué bien, los felicito, pero no nos olvidemos que nosotros somos responsables de aquí, de la ciudad de Silmar, porque aquí está ubicada nuestra iglesia. Vamos a ver lo que dice Ezequiel 3, 16 al 21. Ezequiel 3, 16 al 21. Amén. Dice así: y aconteció que al cabo de los 7 días vino, Ezequiel 3, 16 al 21. Y aconteció que al cabo de los 7 días vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú las palabras de mi boca y los amonestarás de mi parte. Ahorita que el Señor que nos pide que vayamos a hablar del evangelio. Cuando yo dijere al impío: de cierto morirás, y tú no le amonestares, o sea, si nosotros no vamos y le predicamos el evangelio, ni le hablares, para que el impío sea apercibido de su mal camino, a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si tú amonestares al impío, y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Si el justo se apartare de su justicia e hiciere maldad, o sea, si algún cristiano, y pusiese yo tropiezo delante de él, él morirá, porque tú no lo amonestaste en su pecado, morirá. Y sus justicias que había hecho no vendrán a memoria, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si el justo amonestares para que no peque y no pecare, de cierto vivirá, porque fue amonestado, y tú habrás librado tu alma. Mira, hermanos, si nosotros no le hablamos a las almas, es Ezequiel 3, 16 al 21, hermana. Si nosotros no le hablamos a las almas, el Señor nos va a demandar su sangre, hermanos. Esto es algo serio. Dice, y si no me creen, pregúntele a Dios, hermanos. Recordemos lo que dijo nuestro Señor Jesús. Dice: y yendo predicar,
diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. Mire, hermanos, a usted y a mí no nos ha costado nada la salvación, pero a nuestro Señor Jesucristo le costó su sangre, le costó ser azotado, le pusieron la corona de espinas, cargar esa cruz, lo clavaron en la cruz, lo vituperaron, hermanos, ¿sí? Y también, hermanos, a los antiguos cristianos, ellos también, ¿verdad?, fueron mártires. Ellos también sufrieron. ¿Se acuerda de Esteban, que fue apedreado? Murió apedreado Esteban predicando el evangelio. Jacobo dice que fue decapitado, ¿sí? Pedro fue crucificado, pues dice que pidió que lo crucificaran con la cabeza para abajo, porque no era digno de morir como su Señor. Juan dice que lo echaron en una caldera de aceite hirviendo, pero no murió, no le hizo nada el aceite hirviendo, y como no le hizo nada, lo sacaron, ya estaba anciano, y lo mandaron a la isla de Patmos, que fue donde el Señor les dio el Apocalipsis. Ese tiempo que ellos estuvieron era un tiempo tremendo de persecución, hermanos, donde ser cristiano costaba la vida, ¿sí? Y así todos los discípulos. Y vamos a ver lo que dice Hebreos 11, 35 al 39. Hebreos 11, 35 al 39. Hebreos 11, 35 al 39. Dice así: las mujeres recibieron sus muertos mediante la resurrección, mas otros fueron atormentados, mire, no aceptando el rescate, a fin de obtener mejor resurrección. ¿Cómo es esto? ¿Qué dice? Dice, otros fueron atormentados. ¿Sabe qué, hermanos? Que les decían: niega a Cristo y te perdonamos la vida, y adora a nuestros dioses. Ellos prefirieron ser muertos antes que negar a Cristo y adorar a otros dioses. A ver, dice, a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes. ¿Se acuerdan que a Pedro, a los apóstoles, dice que los azotaron? ¿Sí? Dice azotes, y más de esto, prisiones y cárceles. Y dice que los azotaron y los encarcelaron, luego los soltaron, y que ellos salieron gozosos por haber sido hallados dignos de recibir los azotes por Jesucristo. Miren, en vez de decir, ay, ¿para qué acepté a Cristo? Ya, mejor ya lo voy a negar porque me azotaron. No, ellos estaban contentos porque los habían azotado por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dice, amén, dice, experimentaron vituperios, azotes, más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados. Esteban fue apedreado, aserrados. Dicen que el profeta Isaías, porque él les predicaba la verdad, y el pueblo no quería oír, los reyes no querían oír, que si no se volvían a Dios, el Señor los iba a castigar. Odiaban a los profetas, así como ahora a la iglesia no les gusta que un predicador les diga la verdad. Se enojan y ya no quieren que predama, que ponen a ese hermano, a esa hermana, ya mejor ya no le den predicación. Sí, se enoja la gente, pero es que Dios no quiere que la gente se pierda. Dios quiere que nos volvamos a decir. Dice, fueron puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas, de cabras, pobres, miren, eran pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos. Miren, se iban a los desiertos, por los montes se escondían, por las cuevas
y por las cavernas de la tierra. ¿Sabe que yo le recomiendo, hermano? Yo he leído una vez y 2 veces he escuchado este libro. Ahorita hay audiolibro en YouTube, yo se lo recomiendo. Se llama El mártir de las catacumbas, donde abajo de Roma dice que hay túneles y ahí se escondían los cristianos para no ser muertos, ¿sí? Porque si los atrapaban los mataban, dice. Entonces, cuevas por cavernas de la tierra. Y todos estos, miren, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. ¿Qué era lo prometido? El Señor Jesucristo les dijo que Él iba a volver por su iglesia. Los apóstoles y los cristianos pensaban que Cristo ya iba a venir en sus días. Ellos esperaban la venida del Señor. Pero, ¿qué pasó? Que el Señor no ha venido todavía. Antes de ser cristiano, hermano, dice, le digo, escuche ese libro, es un audiolibro. Dice que ellos eran, cuando los sacaban, los agarraban, porque ellos salían, los más valientes salían a buscar alimentos para los demás. Y a ellos no les importaba, ellos sabían que si los atrapaban iban a morir. Los metían en prisión y luego en el Coliseo los metían con gladiadores que los mataban, o a veces con leones. Los paraban ahí y se los comían los leones, las panteras, o los quemaban vivos, hermanos. Y no nada más la gente grande, se imagina, a veces eran niños de 14 años, niños más chicos. Cuentan que quemaban a familias completas, y que a veces los niños lloraban, que no querían, ¿verdad?, ser quemados. Pero los padres les decían que no, que eso iba a pasar pronto, y se ponían a cantar. Y así ellos morían con sus familias, ¿sí? Eran comidos por leones, por las fieras, quemados. Y ellos sufrieron tanto, hermanos, tanto sufrieron los antiguos cristianos. Y nosotros, ¿qué hemos sufrido? Como le digo, no es que el hermano Ángel me empujó cuando iba saliendo. A lo mejor iba rápido y ni cuenta se dio, ¿verdad? O no, es que no me saludó el hermano, la hermana. No, nosotros no, esos son nuestros sufrimientos, ¿verdad? No, esos no son sufrimientos, hermanos. Esos son niñerías. ¿Se imagina? ¿Se imagina que ahorita que dicen que van a entrar hasta las iglesias? Ahí, hermanos, aquí en esta vida era puro cristiano verdadero, porque sabían que estaban poniendo su vida, ¿sí? Ellos sabían que si lo agarraban iban a morir. Amén. Pero como les digo, se va a hacer lo que Dios quiera. Vengamos a la iglesia o no vengamos, allá afuera, aquí, donde sea, porque van a entrar a las escuelas, hospitales, fábricas, todo, ¿verdad? Pero nuestro Dios es un Dios sabio. Él sabe quiénes quedan y quiénes se van. Que se haga su voluntad, amén. Como votaron por Trump. Sí, no. Mire, dice la Biblia que Dios es el que pone y quita reyes. Dios permitió que ese hombre quedara. ¿Sabe por qué? Porque las cosas no tienen que mejorar, las cosas tienen que ir de mal en peor. Y así tal vez, así, miren, eso pasaba antes con los antiguos, cuando después que fueron llenos del Espíritu Santo estaban tranquilos, porque ya estaban llenos y ahí nomás. Y el Señor, que le había dicho, ir a Judea, Samaria, por toda la tierra. Ellos ya se habían acomodado. ¿Y qué pasó? Empezó la persecución, y así sí se regaron para predicar el evangelio. Tal vez por eso el Señor está permitiendo esto, porque aquí, como aquí no predicamos, vamos a ir a predicar a otro lado. Amén. Como aquí no queremos, nos va a llevar a predicar, amén, a otro lugar. Aleluya. Es que Dios tiene todo
todo bajo control, amén. Aleluya, gloria a Dios. Pero hermanos, ¿por qué ellos pudieron evangelizar sin temor a perder su vida? ¿Sabe usted por qué? Mire lo que dice la palabra de Dios. Aquel respondiendo, o sea, sé que un fariseo le dijo: Señor, ¿y cómo heredaremos la vida eterna? Aquel respondiendo dijo, el Señor, dice, no, le dijo, ¿cómo heredaremos la vida eterna? Y le dice el Señor Jesús, ¿cómo lees en la ley? Dice, aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas, y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Estos hombres eran hombres que realmente amaban a Dios, que no les importaba entregar su vida por Dios, y amaban a su prójimo. Ese era el mandato que su Señor le había dejado, que predicaran el evangelio. Amaban a su prójimo, por eso estaban dispuestos a dar la vida por su prójimo, amén, porque ellos amaban al Señor y amaban al prójimo, amén. Tenemos que pedirle al Señor que nos ayude a amarlo también cada día más, y amar a nuestro prójimo, amar las almas, así como Él las ama. Mire cómo las ama el Señor hasta la muerte. Murió por usted y por mí y por los que andan ahí afuera, que todavía no están aquí, porque nosotros tenemos mucho que hacer, amén. Vamos a orar. Padre amado, bendito Rey de gloria, maravilloso Dios de misericordia, Padre, te damos gracias, Señor, por tu amor, que dejaste tu trono de gloria, Señor, para venir a morir en la cruz del Calvario por nosotros, Señor, para que nosotros, tomando nuestro lugar, para que nosotros no vayamos a ese lugar de tormento, Señor. Tú tomaste nuestro lugar, Padre, perdonando nuestros pecados, Señor. Y dice tu palabra que demos de gracia lo que de gracia hemos recibido. Ayúdanos, Señor, a compartir el evangelio, Señor, con los que no te conocen, Padre. Danos ese amor que tú tienes por esas almas, Señor, que nosotros podamos sentir ese dolor que tú sientes al pensar que van a ir al infierno, Señor, eternamente y para siempre, Señor. Enséñanos a amarte, Padre, como tú nos amas. Enséñanos a amar a nuestro prójimo, Padre, aleluya, como tú lo amas, Señor. Aquí estamos. Perdónanos, Señor, si hasta el día de hoy no hemos hecho lo que tú quieres que hagamos, Señor. Ayúdanos, Padre. Fortalécenos, Señor, para poder hacer tu voluntad, Padre, para poder salir a repartir esos tratados, Señor, Padre eterno. Ayúdanos, mi Rey, aleluya. Aquí estamos, Señor, aquí estamos. Oh, queremos agradarte, Señor. Queremos ser obreros, Señor. Perdónanos, porque dice tu palabra que la mies es mucha y los obreros pocos. Rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies, Señor. Oh, Rama y Kioma, Rama. Oh, Señor, ayúdanos, Padre, a ser obreros. Ayúdanos, Señor, a ir a hablar de tu palabra, a decirle a esas almas, Señor, Padre, que van rumbo a un tormento eterno, pero que si ellos quisieran, Padre, ellos pudieran heredar la vida eterna. Que se arrepientan de sus pecados y te acepten como el Salvador y Señor de su vida. Ayúdanos, mi Señor amado, a compartir tu evangelio, a dar esta buena nueva, Señor, así como alguien se preocupó por hablarnos a nosotros, así como alguien oró por nosotros, Señor, tomó su tiempo para poder, Señor, hablarnos de ti, Señor. Bendito eres, mi Señor amado. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, mi Rey. Gracias, Señor, por tu amor.
Gracias, Señor, por tu misericordia, porque tú nos perdonas, Señor, cada día nuestras fallas. Ayúdanos, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya.